Sí, Les prohíben decir la verdad. él tiene las pruebas, dice. Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bendiciones. Lenin, suba usted. Muy buenas tardes, para saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se... Aquí anda el Live, mi hermano, mucho gusto. Igualmente, anda de paseo. Nos encontramos bien, por la gran gracia de Dios. Qué bueno, qué bueno. Muy buenas. ¿De qué país es usted? Bueno, nosotros nos encontramos en Honduras. Ah, Honduras, Honduras. Honduras. Qué bueno. Qué bueno. ¿A qué iglesia pertenece usted? Gracias a Dios, mi estimado. La iglesia de Dios. ¿Cuál es esa? Amén. ¿Cómo, cuál es esa Eh, iglesia de Dios? la iglesia de Dios es la que fundó nuestro Señor Jesucristo en el año 29 en medio de nuestra era cristiana. Pues usted sabe de que cuando uno hace una afirmación en este live, tiene la carga de la prueba. Entonces usted tiene que Ajá, excelente. dar pruebas de eso. ¿Usted pertenece a la iglesia católica? No, mi estimado. No. Entonces, ¿cómo puede decir que No, mi pertenece estimado. a la iglesia fundada por Jesús? ¿Cómo me Ok, puede? usted, mi estimado, Dígame. usted dice que la iglesia católica fue la fundada por Jesús. Sí. Excelente. Me gustaría conocer más. Vamos a hablar con escritura. ¿A dónde dice la escritura? Bueno, primero, vamos a presentar las pruebas. Usted deme Excelente. pruebas de que su iglesia, bueno, primero no me ha dado el nombre de su denominación. Yo necesito que usted me dé el nombre de su denominación, el rótulo. Cuando usted llega, allí hay un rótulo. ¿Cómo dice ese rótulo? Mi estimado, se llama Iglesia de Dios. Iglesia de Dios de Guatemala. No, mi estimado, somos hondureños y nosotros O de venimos Honduras. exactamente de Israel. Pero de Israel. Excelente. Pero ¿cómo se llama su pastor? Mi pastor, ¿Sí? espiritual o carnal. Pues yo no sé si tiene dos pastores. Usted tiene un pastor carnal. Amén. Tiene un pastor carnal. Qué malo. Qué malo que ande en la carne ese señor. No, mi ¿Cómo se llama estimado. su pastor carnal? El mismo apóstol Pablo dijo, y a unos instituyó pastores, evangelistas. Estamos hablando de que cuando yo digo, le estoy hablando de un pastor carnal, estamos hablando de un pastor que tenemos aquí en la tierra, que es carnal, y un pastor espiritual que tenemos en el cielo. ¿Me explico? ¿Cómo se llama su pastor carnal? Bueno, él se llama Elías. Pastor Elías. Pastor Elías. ¿Y usted es trinitario o unicitario? Ninguna de las dos cosas, mi estimado. ¿Es dualista? Nosotros creemos en Jesús, en Dios y su Espíritu Santo como un poder vivificador que emana del Padre y del Hijo. ¿Es trinitario o unicitario? Explíquese.
Bueno, ya le expliqué, mi estimado, no somos ni trinitarios ni unicitarios, porque el unicitario cree en un solo Dios y el trinitario cree en tres divinas personas. Ah, pues al solo ver, usted no tiene claro lo que es la Trinidad y el unicitario. El trinitario, los católicos, creemos en un solo Dios. Pero en tres divinas personas. Claro. Y ustedes Entonces, no creen eso. no, mi estimado, nosotros creemos en el Padre, en su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo como un poder vivificador que emana del Padre y del Hijo. Realmente, mi amigo, necesito que usted me dé evidencia de que su iglesia estaba en los primeros siglos, porque si usted me dice, pues, somos de la iglesia primitiva y yo por qué le tengo que creer. Por ejemplo, cuénteme quién es, bueno, usted no está en la iglesia católica, por tal motivo, usted está en una secta autoproclamada, la iglesia primitiva. Entonces, para que yo le crea, yo necesito que usted me dé, por ejemplo, hábleme de- del siglo quinto, del año 400 y algo, algún pastor, o del siglo cuarto, que pastor de su denominación estuvo en la formación del canon, por ejemplo, en el concilio de Roma del 382. ¿Qué pastor de su denominación estuvo ahí? Pastor de la dominación, usted me está refiriendo al canon de que instituyó la Iglesia Católica, fundamentado en la primera Biblia, que fue la Biblia Vulgata. Y me está hablando vamos a ver, de Jerónimo, me está hablando de, ¿Cuál pastor de su denominación estaba allí? mi estimado, nosotros en ese trabajo no colaboramos. ¿Y dónde estaban? ¿Nosotros a dónde estábamos? Sí. Bueno, excelente. Vamos a hacer esa explicación. Nosotros en ese entonces estábamos siendo perseguidos por el Imperio Romano Pagano. Por el imperio. Por eso, pero Excelente. ¿dónde estaba el pastor? Esos pastores falsos. Sí. Cuando los persiguieron, ellos no saben ni lo que dicen, hermano Martín. Estaban siendo perseguidos. Entonces, no eran la iglesia católica, eran otra. Éramos otra, señor, éramos otra. El problema es que cuando nosotros vemos en el año 380 que el Imperio Romano se hace más que todo dentro del cristianismo, entre comillas, no era la iglesia de Dios, sino que era la iglesia católica. Damaso I fue el primero que empieza a hacer esas grandes, vamos a decir, mezclas con el Imperio Romano y la iglesia católica. Pues yo le pedí un pastor y no me lo ha querido dar. Ya le dije yo en el 382 estaba la iglesia y tenía un líder. En el 382, en el 350, 250. Muéstreme uno de esos que dice usted que andaban perseguidos. Necesito que porque si usted dice nosotros estábamos siendo perseguidos, es porque usted sabe quiénes nosotros, quiénes estaban en ese tiempo. En ese tiempo había muchos líderes, mi estimado, había muchos líderes de la iglesia, Muchos obispos. Sí, ahí es lo que dijo. había muchos líderes
pero vamos a sacar historia. Si nosotros no podemos sacar historia, yo le puedo sacar mucha historia de mucho tiempo más allá todavía. Muéstreme, yo aquí tengo un par de libros. Muéstreme quién es del siglo III, uno de los mártires. Hábleme de su iglesia, de esos mártires que estaban siendo perseguidos. Muy bien, si nosotros nos ponemos a analizar a la luz de la escritura, vamos a hablar más que todo de la escritura, porque es lo que nos interesa. Vamos a analizar que, por ejemplo, Juan el teólogo, cuando entró a la isla de Espasmo, ya iba siendo perseguido. Deme nombres. Yo le he pedido nombre porque dijo usted, estábamos siendo perseguidos. Deme nombres. Es la misma congregación, mi estimado, es la misma congregación. ¿Cuál misma? ¿Cuál misma congregación? Que la muestre. Yo le puedo mostrar de la Iglesia Católica. Muéstreme usted de su denominación. Muéstreme, dígame algún nombre. ¿Me contaste? Porque si usted dice que el imperio los andaba persiguiendo, entonces veamos quiénes eran esos que eran perseguidos. Porque la única iglesia perseguida fue la Iglesia Católica. Sí. Fue la única y yo se lo puedo demostrar. Pero como usted se echó la carga de la prueba a sus espaldas, entonces deme usted esos nombres. Regáleme los nombres. Estamos con el hermano César esperando. ¿Cómo ve mi hermano César? Eso, hermano Martín, ¿Se se fue? fue porque eso no lo pueden probar nunca, nunca. Se fue mi hermano. Sí, tiene que irse porque él sabe que está estrellado contra la pared, hermano, y botar una pared tan fuerte no lo va a poder hacer. Entonces, ahí no, ni que anden inventando tonterías, amigos. Si está por allí todavía, yo le diría, ahí está la iglesia de Cristo, regresa a ella, estúdiala y conócela, y deje de andar metido en sectas protestantes falsas, fundadas por hombres. Sí, vamos a mi hermano. Aquí está Lenin Álvarez. Vamos a escuchar a Lenin. Lenin, ¿usted es de la misma denominación que el que se acaba de ir? No, soy de otra denominación. ¿De cuál es usted? Mi iglesia, la congregación donde yo congrego es una iglesia cristiana evangélica. Iglesia Cristiana Evangélica. Y por casualidad es la misma iglesia de los primeros siglos. Amigo, en la iglesia de los primeros siglos ninguna persona actual, sea sacerdote, pastor, papa, sea lo que sea, tu pregunta es un poco fuera de la realidad o de la razón, porque ninguna persona, ¿cuántos años tiene usted? Nadie ha estado en el primer siglo, lo que ahora existimos en la tierra. La iglesia sí, la iglesia sí, tiene amigo, 2000 años. Vamos a hablar debemos nosotros hablar de la iglesia, debemos nosotros hablar como iglesia, como cuerpo de Cristo, de la iglesia que es por medio de la fe, del cuerpo de Cristo, que es, ¿cómo usted lo denomina a esa iglesia? Yo le pregunto, ¿se Visible. acabó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Por eso, al hablar, si tú me preguntas de mi denominación, es como cualquier parroquia que hay ahora en un distrito. La parroquia, por ejemplo, donde yo vivo, ha sido fundado desde el año pasado. Eso hay que saber distinguir cuando hablamos de iglesia, de congregación. Fundado, oiga. No, le pregunto, ¿se acabó la iglesia que fundó Jesucristo? Por eso debemos comparar, saber, discernir de qué iglesia usted me está preguntando, la iglesia del cuerpo de Cristo o de mi congregación local. Usted asiste a una parroquia, esa es una congregación local, eso debe distinguir.
Debe No, especificar bien su pregunta. es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por Ya, eso yo le pregunto, ¿se acabó la iglesia que fundó Jesús? no, vamos a ver cuál es esa iglesia. Vamos a ¿Se ver cuál es esa acabó, iglesia. sí o no? No se acabó, amigo. Jamás se puede acabar. No se acabó. Vamos a ver, Entonces, según la Biblia, excelente, cuál es esa ex- iglesia. excelente. Deme ustedes los nombres de, por ejemplo, dos mártires que murieron en la persecución en Roma en el año 160. De los mártires, el primer mártir es Cristo del Imperio Romano. Luego vino Esteban, luego los apóstoles. Ellos son los primeros mártires que fueron muertos por los romanos. Usted lo sabe. Correcto. Entonces, pues, pero Entonces no me esos todos preguntes que lo la iglesia sabemos. católica tiene mártir, porque Ahora, ellos mataron a los cristianos. Ahora, no, otra cosa es que mi Constantino, amigo, mi cansado de amigo, matar, él abrazó el cristianismo. hablemos, dialoguemos, no se ponga loco, no se ponga loco. Quiero que dialoguemos. Qué triste, Entonces, hermano Martín, estar busquemos a esos mártires. Lenin, usted subió porque usted nos iba a dar clase. Entonces, De eso vamos a hablar en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 16, el verso 5 dice, salúdame a Priscila hablando a la iglesia de tu casa. No es malo tener una congregación hasta en la propia casa. Así que no me vengan a decir, solo los que están en Roma son de Cristo. mi No, amigo, en ese tiempo era la iglesia naciente y claro que empezó de esa manera, era una sola iglesia, sí, pero ahora, mi amigo, ahora la iglesia es una iglesia estructurada que ha venido a lo largo de los siglos. Le voy a dar a dos mártires y él me tiene que dar a uno de su denominación. Vamos a leer San Martirio de los Santos Ptolomeo y Lucio. Vamos a ver. Dice, vivía en Roma un matrimonio conocido porque ellos eran mundanos. Entonces empiezan a conocer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Era, pues eran estos santos, se llamaba Ptolomeo y Lucio. Entonces vemos que la mujer es la que cambia su vida al conocerlo. Y el hombre se cansó, obstinado, dice, por sus costumbres, se distanciaba cada vez más de su esposa porque ella vivía en santidad, la cual ya se consideraba una cosa mala vivir con ese hombre y decidió separarse. Entonces, ella pues lo deja y él se va a Alejandría y se vuelve más pagano todavía. Entonces, dice, contrario a lo esperado por la mujer, que el marido la imitara, convirtiéndose dice, vengándose de ella porque se había divorciado, la denunció ante los tribunales acusándola de cristiana. Como su denuncia no fue escuchada, entonces el hombre dirigió su ataque contra Ptolomeo, quien llevó a esa mujer a la conversión. El amigo era marido de un centurión y le costó muy poco persuadirlo para que lo detuviera. Simplemente le preguntó si era cristiano, dice. Además, Ptolomeo ya había sido detenido anteriormente por Urbico, jefe del tribunal. Entonces, aquí podemos ver que los matan a los dos. Ya, pero ¿de qué año me está hablando usted? Igual el año 160. Pero en el año 160, amigo, no existía tu religión. Eso podrían haber sido los verdaderos cristianos, pero esos no eran católicos, no eran ¿con qué lo romanos. probás que no existía? Si ya habían 32 papas. Muéstrenos que Ya. era de su denominación. Usted está consciente de lo que está hablando. En el año 314, Constantino nombró el primer papa legal
del imperio de la religión católica. Muestre usted de dónde toma eso. De la información, amigo, La busca en manga tu de la documento. camisa. Busca en tu documento. De la manga de la camisa lo saca. Le voy a buscar de este documento del diccionario. Vamos a hablar también de la concesión papal, del dictatus papal del 1090. Espero que no te corras, amigo. Señor, que no le agarre la locura, tranquilo. Busca, Estamos busca. dialogando. No, En el una año sola cosa. 314, San Silverio fue nombrado el Señor. primer papa legal del Señor. catolicismo. Eso hasta en Señor. internet, lo que están aquí pueden ver en internet ahorita. No Él estamos es el hablando primer de papa, no digas internet. mentiras. San No estamos Silvestre es el hablando de primer internet. papa nombrado legal, amigo. Él es el primer Él quiere papa que lo nombrado bajemos. legal, San Silvestre. Demuestre, mienta. mostralo. Eso está en los Lenin, documentos. Mostralo, del te Vaticano. escuchamos. Lenin, hablemos, tranquilo. Eso. No se me enloquezca, mi amigo. Ya le voy a mostrar. Le voy a mostrar datos. Pero sea educado. Sí, que no venga a decir Porque usted mentiras. parece que es un No es loco. mentira, busca, Le amigo. voy a- Si quieres, hasta Mentiras, internet mentiras puedes- diabólicas son. Le Ahora voy a busca, si mostrar, quieres, hasta en amigo. internet. Le voy Creo a, Dejen de enseñarle mentiras a la gente, no dejen de voy a llevarlas por mostrar. camino. Silvestre es el primer papa nombrado legal Yo de le la voy a- religión le voy a católica. Eso está en mostrar. los documentos. Vamos a ver la concesión papal también y espero que no me bajen. Vamos a ver cómo Vamos se a formó el mostrarle papa. el Papa Pío I. Se lo voy a mostrar a usted. Pío I dice, Papa dice, Pío I. Y el Papa Pío I era, según se dice, era hermano del pastor de Hermas. El pastor de Hermas, mi amigo. Entonces, no me venga con sus tonterías de cuentos. Sacado de la manga de la camisa. Yo le voy a mostrar acá. Usted tiene, pon ahí en su computadora, pon ¿Cuál quién es el primer computadora? papa nombrado ¿Cuál? legal del No importa, catolicismo. mi Pon amigo. ahora En la ahí en la computadora pantalla. están Dice, Vamos a ver cómo sale. Aquí Invento computadora, aquí están los libros. Aquí están los libros. Aquí habla del Papa Pío Entonces I. vamos al Dictatus Papal del 1090 y vamos a ver cómo se originó el Papa. Vamos cuando a ver, salió el dice, Imperio Romano. Papa, dice Pío I Santo, dice Roma 155. Ocupó el solio pontificio en el 140. El segundo papa de nombre Eneas, Silvio Piccolo Mini, dice. Entonces aquí vemos en el 140 ya era papa, mi amigo. No me venga con sus tonterías. Amigo, el número 300, el 33, San Silvestre, Tonterías, es mi el primer amigo. papa nombrado legal. Escúchame, legal. Le vamos Legal, a esa es la palabra seguir- clave. le Él es el vamos primer a papa seguir nombrado. Los demás son mostrando. ilegales, Pedro. Le El vamos a primer papa seguir legal. mostrando. Mire cómo se vuelve loco. Miren Sí, cómo ellos no se tienen vuelve nada. loco. Ellos son especial para mentir, Vamos a hermano. mostrarle el Papa Telésforo. Vamos a mostrarle. Todos los papas anteriores a Silvestre son Vamos a ver el añadidos, Papa amigos, para que la Telésforo. Iglesia Católica mienta. Todos son añadidos. Pero el primer Vamos papa a ver. nombrado legal, Señor, respete, Silvestre. respete. Vamos a seguirle mostrando. Lo que pasa es que como él no tiene, él solo las tonterías que ve en YouTube, mi Sí. amigo. No, no. Aquí no me venga con sus tonterías. Aquí no me venga con tonterías. Aquí le vamos Yo a... te estoy hablando, vete, busca en todos tus libros que tienes, busca Vamos a el mostrarle, Dictatus Papal vamos del a- 1090. Vamos a hablar cómo se origina el Vamos a Papa. mostrarle. ¿Y eso, ¿Dónde cómo salió ves la eso que herencia? está leyendo el hermano Martín? ¿Cómo lo ves? Cuando ya te mostró el primero. ¿Cómo lo ves? Cuando estás inventando mentiras de las que estás diciendo que en el año... Qué mentira, amigo, busca. Mentira. Le vamos a mentira. mostrar ¿Quién es el al primer Papa papa legal? Sixto I. Es el número 33, San Le vamos Silvestre. a Él es el mostrar- primer papa nombrado legal. Le vamos a mostrar al Papa Sixto I en este momento. Es que él está leyendo lo que Hugo Albornoz le escribió allí. Sí, aquí está, Sixto I. Sixto I Santo, aquí está. Dice, lo voy a leer, dice, Sí.
Papa, dice, Roma en el año 125, accedió al podio pontífico en el 115. Entonces, aquí podemos, y el Papa Pío II fue en el 258, accedió en el 257. Entonces, acá le acabamos de mostrar dos papas aquí al amigo que viene con sus Pero, amigo, boberías. usted no me está Viene a entendiendo. gritar, viene a Hasta San gritar, Silvestre existen pero 33 papas. pero sus tonterías 33 solo. papas. Escritas por Hugo Albornoz, hermano. Y le puedo seguir mostrando más. Esto se llama No, libro. usted no me entiende. El Conózcalo. primer papa Este se nombrado llama legal, libro. legal. Hay 33 papas después de Eso San que está Silvestre. leyendo, hermano Vamos a Martín, San seguir legal, Silvestre es el legal. primer papa mostrando. nombrado legal. Vamos ¿Eso a entiende? seguirle mostrando. Mi amigo. Usted dijo que su iglesia es la primitiva. ¿Usted dijo que su iglesia es la primitiva o no? La iglesia primitiva, amigo, no existe en esta época. Existen los que vienen siguiendo la doctrina de la iglesia primitiva. ¿Cómo que no? Entonces se acabó la iglesia de Jesús. No se acabó, pero usted me dice ¿Cuál literalmente es que la entonces? iglesia estaba en el año 2000, Señor, en el año señor, primero. No, Lenin, ni tu parroquia estaba en ese año, amigo. Lenin, si se acabó o si no se acabó, entonces tiene que existir. No se acabó hasta los Dice beneficios, amigo. García, déjenlo hablar, si nadie lo puede callar, puro perico. Ahora, Entonces, si hablando existe, de mi amigo, tontería. si existe, Existe la entonces doctrina, amigo, la doctrina, más no veamos el cuál edificio es. que usted me pregunta, está confundiendo. ¿Quién está hablando de edificios? Veamos entonces, busquémoslo. ¿Cómo se llama su denominación? ¿Me dijo? Cristiana evangélica, ¿Cómo se llama? el nombre es Cristo para todos. Esa es Asamblea de Dios, No es cristiana evangélica. Cristo para todos. ¿Y de qué país es? Está en Brasil, Perú. En Brasil, Perú. Imagínense, mi hermano, ¿quién trajo el evangelio acá? ¿Quién lo llevó a Perú? La Iglesia Católica. Entonces, No, la iglesia no católica me es la venga religión usted. católica, es distinto, Entonces, amigo, la religión. usted me puede mostrar la sucesión de Cristo o de Cristo para todos, pues en la historia, En la historia, ¿sí? eso ni el cura te va a poder mostrar. ¿Cuándo empezó? ¿Quién le ha puesto al cura eso? ¿Cuándo amigo, empezó? ¿Cuándo empezó esa iglesia Cristo Antes para de todos? eso, explícame, ¿cómo tú me defines la iglesia de Cristo? Pero ¿Cuándo, vamos a empezar Señor? de la base, amigo. Señor, Vamos a empezar ¿cuándo, de la base. Señor? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia Señor, de Cristo? Señor, ¿cuándo empezó Cristo para todos? ¿Cuándo fue fundada? Ahora yo le pregunto lo mismo, ¿cuándo empezó su parroquia de su pueblo? ¿Cuándo fue Eso me está fundada? preguntando usted, la pregunta Señor, lógica, ¿cuándo empezó yo su le voy parroquia a- de su pueblo? Yo le voy a contestar, claro que sí, pero ¿Cuándo ¿cuándo empezó? ¿Cuándo construyó el con- estado de Como no tienen Contésteme. nada, hacen preguntas significantes que no o tienen sea, nada que o sea, decir. la pregunta para mí está bien de ti. Piensa con lógica, ¿qué me estás preguntando tú? ¿Cuándo Yo ha sido le voy a- fundado tu Es que iglesia? nosotros no somos sectarios para decir que la No, Pero yo te parroquia pregunto lo empezó. mismo, ¿cuándo No, ha yo sido le voy a fundado una sola responder. iglesia. tu pueblo? Yo le voy a responder, pero Tu usted, parroquia estaba en el año 2000, en el año 200, en Roma no. yo le Esta voy a gente lo hacen responder. reír a Mira el uno. nivel Lenin. que tienes para preguntar, amigo. Me estás Lenin. preguntando, ¿tu iglesia estaba en el año 200? Yo te pregunto, ¿tu Mi parroquia iglesia estaba en el año sí, mi iglesia No, sí, imposible, mi imposible. iglesia sí. Puede estar el Sí, claro. fundamento de la fe en No, ese año, pero más mi no mi amigo, iglesia ni tu Mi parroquia. amigo, El le fundamento. pregunto, ¿quiere dialogar? ¿Quiere dialogar? Por eso, me estás preguntando algo No, ilógico. no. ¿Cuándo fundaron su denominación? Eso le estoy preguntando. Y yo le voy a La decir, denominación está fundado en el fundamento de la Biblia, no, amigo. ¿cuándo?
Pero te estoy ¿Cuándo? respondiendo y no me crees. ¿Cuándo, mi amigo? ¿Cuándo Es que, fundaron su es denominación que Cristo no, para ninguna Todos? denominación se funda, amigo. Todos se, ninguna persona está fundando denominaciones ¿De ahora. Solo dónde Cristo salió fundó la entonces? iglesia. ¿De dónde salió? ¿O cayó del cielo? Organizar una congregación no es fundar, amigo. ¿Cuándo? Donde el ¿Cuándo evangelio fundan? llega, los pastores lo que hacen es organizar una congregación, ¿Cuándo? más no ¿Cuándo? fundar una iglesia. Porque la iglesia sí la ¿Cuándo fundaron una fundan su vez. denominación? ¿Cuándo? En el año 2000 ha sido fundada, ha sido creada. Y esa es la de Cristo. Claro, porque está en la base de la Biblia. ¿Cuál es No el fundamento de la mienta, iglesia para ti? no. Su denominación tiene 24 años. Ahí está. Pero ¿dónde está Gracias por fundada? Eso reconocerlo. pregunta, ¿dónde está fundada? ¿Cuál es su fundamento? Está fundada en Perú. En Perú. Espiritualmente, ¿en qué está fundada? ¿Sobre qué enseñanza? No El confunda a la gente. pastor, mi Usted amigo, al tiene que pastor, demostrar su iglesia sobre qué está fundada. A ver, su mi parroquia. amigo, ¿Sobre qué? mi No amigo, me va a No decir hables de sobre la casa de parroquia, mi usted habla de la pueblo. iglesia, de la iglesia. usted Está me fundada en una preguntó. enseñanza. Eso tiene que preguntarme. ¿En qué enseñanza? ¿En qué No, base? mi ¿En qué amigo, yo le fundamento voy a está tu iglesia? responder. Eso es lo correcto. Mi Que tú me amigo, preguntes. yo le voy a Ahora yo te responder. pregunto, ¿tu parroquia está fundada en una piedra? Señor, en una Por eso, piedra. ¿en qué está fundada tu iglesia? A ver, de Yo le ti. voy a responder. Usted me Eso debes preguntó. preguntarme, sobre qué fe, sobre qué dogma está fundado. Señor, Eso yo le voy a pregúntame. responder lo que Por usted me eso, preguntó. Lo que usted me preguntó. ya a ver, Pero usted es responde. un energúmeno. Usted se pone a gritar como loco. Es que haces preguntas ilógicas que ni tú te No, las crees, amigo. señor, con esa pregunta ya vimos que usted está engañado en una Pero denominación en Sierra pregúntame, Nueva. ¿cuál es el Ahora, dogma de fe de mi ahora, iglesia? Es ahora, eh, él dice que cuando fundaron mi parroquia, no, mi parroquia no es fundada, vienen y establecen acá la parroquia de la iglesia fundada por Jesús, lo Amén. mismo de la pasa con las iglesia congregaciones, fundada amigo. por Lo mismo Jesús. pasa. ¿Cuál? No, 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 a ustedes nadie los envió. Entonces, cuando es construida este edificio, aquí hay, hermano, hay dos parroquias, una sola iglesia, Sí. dos parroquias. Entonces, bueno, estaba la de Caluco, mi hermano, que fue la primera iglesia, la primer parroquia del Salvador. Y ese lugar está aquí a 5 minutos en vehículo. Ese lugar pertenecía a Izalco, a mi pueblo. Pues ahora ya se dividió territorialmente y hay dos parroquias de la misma iglesia, de la Amén. iglesia Sí. católica. Una se llama Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Izalco y la otra se llama Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Izalco. La parroquia Nuestra Señora de los Dolores fue construido el edificio en 1719 a la parroquia que yo asisto, pero esa no es una iglesia, esa es parroquia, es la misma iglesia. Igual mi iglesia tiene miembros en todo el mundo. Así como mi hermano César. Hermano César, usted tuvo problemas cuando usted se fue de Nicaragua, se fue para Estados Unidos, hermano. Usted dijo, voy a entrar a estos pentecostales, tal vez es la misma iglesia en la que yo estaba en Nicaragua, mi hermano, o sabía cuál era la iglesia. Claramente, hermano, y pasé de paso a mi iglesia con todo tranquilidad, aquí a la misma iglesia católica, la misma parroquia, o sea, las diferentes
partes del mundo, países, está esa iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo, la que tiene obispos, aquella que dijo en Hechos de los Apóstoles 28, en el versículo 19 en adelante: yo los he puesto como obispos para que apacenten mi rebaño, porque después de mi partida vendrán otros como lobos voraces que querrán acabar con su rebaño, y de entre ustedes mismos saldrán hombres que enseñarán falsas doctrinas. Aquí está el obispo, aquí está el sacerdote, aquí están los presbíteros que tiene la iglesia de Jesucristo. Pero estos amigos, ¿cómo van a mostrar este pastorado, este falso pastorado? No Ahora pueden. les pregunto, yo le voy a preguntar la misma. Miran, piensen, préstale la lupa a Luis Toro y piensa en la pregunta que tú me has hecho al principio. Tu parroquia, que ha sido... Deja de hablar de parroquia, hablemos de la iglesia. Tu Deja de iglesia, hablar Hable de la parroquia. parroquia, mi hermano, Ya, que hable. tu iglesia. Que él no entiende. que ha sido creado, dice, en el año, por el 2000, ¿no? Mil y tantos. Esa iglesia, mira, pon la atención a tu pregunta que me has hecho. Esa iglesia que ha sido fundada en tu pueblo estaba en el año 200. Mira, escucha lo que tú me preguntaste. ¿Estaba en el año 200 esa iglesia de tu pueblo? ¿Cuál? Esa de tu pueblo que ha sido fundada en el año No 1000. había, no había sido todavía descubierto América, mi amigo, pero la iglesia sí existía, la iglesia, y se va expandiendo y llega hacia tú me estás haciendo esa nosotros, pregunta si a mal mí. no recuerdo, en ¿Y quieres que yo te responda? 1492. Entonces, mi parroquia todavía no había sido construida, porque la iglesia no eso es lo había, mismo. no Exacto. había, déjeme hablar, no había mandado misioneros. La iglesia tuvo su virreinato había un virreinato en Perú. Entonces, Perú y México eran los lugares más importantes. La misma iglesia, de esos 12 que Dios elige y envía, esa es la encargada de ir expandiendo, la única iglesia. Luego nacen ustedes con Lutero, y ustedes peor, porque en el 2000 la fundan, entonces no me venga con cuentos. Ya, ahora yo te pregunto, ¿qué distingue, amigo, una iglesia católica? ¿Cómo tú sabes? César, por ejemplo, dijo, yo no encontré ni una iglesia, la que yo pertenezco. Entonces, ¿cuál es el que distingue a la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué distingue? ¿Qué distingue la iglesia? Uy, la iglesia es conocida, mi amigo. Cuando usted llega a un pueblo, pregunta, ¿y aquí dónde queda la iglesia? La iglesia está allá enfrente del parque. Porque no, cuando usted pregunta por una iglesia, no le van a decir, mire, allá en un garage, allí está. No. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia católica siempre está en el centro del pueblo, porque eran los colonizadores que llegaban, y lo primero, lo más importante era la iglesia. Por eso la iglesia estaba en el centro de todo, en el centro de los pueblos, y allí construían, pues alrededor se iban expandiendo, pero lo primero que construían era la iglesia, era el templo, porque a eso iban, y porque la iglesia es lo más importante de todo pueblo. Por eso los colonizadores llegaban, construían el edificio de la iglesia, y allí iban construyendo alrededor. Entonces, su denominación no tiene velas en este entierro. Yo le pregunté, ¿qué distingue tu iglesia? Por ejemplo, hoy en las redes sociales se ve a curas tomar la hostia, por ejemplo, no a personas que son homosexuales. ¿Y tú crees que podrías entrar a una parroquia así? ¿Qué? Ya, está bien, hermano. Sí. Ya lo bajamos, ya, hermano, ya por gusto. Imagínense, hermano, cómo cuchichean con puras Van cosas a decir,
lo bajaron porque ya Es muy no sabio, lo sabe podían mucho y refutar. mostró mucho. No, mi amigo, ya, mi hermano, ya. No, hermano, lo que es homosexualismo, todo eso lo aparta la iglesia y se le predica. Que se arrepienta, incluso. Dice Chico Crazy, les ganó. Les ganó, dice. Sí, siempre eso hacen, hermano Martín.